Género y feminismo. Cronología. Esta actividad es una actividad presentada por los estudiantes Aripio Murcia, Gloria Hernández, Gabriel Loaiza, Samirna Artunduaga y Joana López. Género y feminismo. Evolución de primera hora. Los derechos humanos constituyen un patrimonio común entre toda la humanidad, toda vez que están en relación directa con el ser humano. Son el conjunto de principios y preceptos o reglas que están sometidas a las relaciones humanas en toda relación civil y cuya observancia se da en función del comprendido de las fuerzas de las relaciones humanas. También se puede definir que los derechos humanos son derechos inherentes a nuestra naturaleza, sin los cuales no podríamos vivir como humanos, incluso no podríamos renunciar a ellos bajo ninguna circunstancia. Los derechos humanos son innatos y determinan las características de las personas como iguales en todas las partes del mundo. Son innatos y congénitos porque todos los seres humanos nacemos con ellos. Son universales en cuanto a que se extienden en todo el género humano en el tiempo y el lugar. Son absolutos porque el respeto de los mismos se puede reclamar indeterminadamente en cualquier persona o autoridad. Son necesarios porque su existencia deriva de la propia naturaleza del ser humano. Son inalienables porque pertenecen en forma indisoluble a la esencia misma del ser humano. Son inviolables porque ninguna persona o autoridad puede actuar legítimamente en contra de ellos, salvo las justas limitaciones que puedan imponerse en el ejercicio de las exigencias del bien común de la sociedad. Son imprescriptibles porque toman forma de un conjunto inseparable de derechos que se aplican y que nacen con el individuo y desaparecen con su muerte, y bajo ninguna otra circunstancia u otro fin. Pero el concepto de los derechos humanos como tal que conocemos hoy en día aparecen en épocas revolucionarias y en determinados acontecimientos. Por ejemplo, en 1776, el término mencionado como la Declaración de los Derechos en Virginia, en Estados Unidos, y en 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, fruto de la Revolución Francesa, aunque es necesario aclarar que en este documento no se incluyó a las mujeres. Y es aquí donde podemos nosotros documentar la llamada primera ola del feminismo. Es cuando la francesa Olympos de Gaugues fue guillotinada en 1793 por rebelarse en su tiempo y sostener que las mujeres también tenían derecho a la ciudadanía. Se inició por sí mismo y para decirlo, una larga lucha de reconocimiento de los derechos de las mujeres. Y aunque no tuvo la oportunidad de realizar sus sueños, las ideas de Olympos de Gaugues quedaron plasmadas en la célebre declaración que ella dio de los derechos de la mujer y la ciudadana en 1791. Estos postulados aún siguen vigentes, como también, de alguna manera, el libro de defensa de los derechos de la escritora Mary Wollstonecraft, publicado en 1792. El espíritu de ambos documentos sigue inspirando la agenda de los movimientos feministas del mundo en relación al reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Esto quiere decir que desde hace muchísimos años nuestras ancestras defensoras ya luchaban por el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Y damos por esto entonces con esta presentación un recorrido histórico que nos permita conocer los nombres de las pioneras y nos permita conocer la evolución del concepto de género en el feminismo, y que centra las bases que muchos y muchas discutimos y que nos hacen ver las diferentes situaciones que han vivido las abuelas y las bisabuelas. En el siglo XVIII, María Lejax escribió la obra La igualdad de los hombres y las mujeres a finales del siglo XVII. En 1731 la inglesa Mary Astell escribió la proposición formal dedicada a las damas para el mejoramiento de sus verdaderos y grandes intereses, título que hoy antoja un respetuoso cuidado en la forma del actuar de esta obra. El primer hito histórico importante del feminismo ocurre en 1789 durante la Revolución Francesa, cuando las mujeres de París, mientras marchaban hacia Versalles, daban un grito de libertad, igualdad y fraternidad.
exigiendo por encima del derecho al voto de las mujeres. En 1791, la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, redactada y presentada en la Asamblea Nacional Francesa por la activista francesa Olympe de Gaugues, genera la declaración que postula la dignidad de las mujeres y por consiguiente el reconocimiento de sus derechos y sus libertades fundamentales, cuya defensa le costó perder la vida, y sus compañeras fueron recluidas en un hospicio de enfermos mentales, convirtiendo así a estas mujeres en las primeras mártires del movimiento feminista. En 1792, Mary Wollstonecraft publicó el libro La reivindicación del derecho de la mujer. Este es un manifiesto feminista radical de la historia inspirado sobre la base de cambiar la idea de que la mujer solamente existía para el placer de los hombres, y proponiendo que la mujer debería recibir el mismo trato y la misma educación, así como los derechos políticos, el derecho al trabajo y el no ser juzgada a través de patrones morales. En 1792. Asimismo, durante esta primera ola del feminismo, encontramos otros hallazgos. Por ejemplo, entre 1792 y 1832, Mary Smith Stone, una dama de alto rango, se presenta a la Cámara Común de Inglaterra, presentando una reclamación sobre los derechos políticos de las mujeres. En 1857, el 8 de marzo, las obreras de la industria textil de la confección de Nueva York realizan la primera huelga de manifiesto en las calles de Nueva York, exigiendo el derecho al trabajo y las garantías de las condiciones laborales de las mujeres. Es por esta razón que desde el 8 de marzo de 1857 a la fecha de hoy conmemoramos el Día de la Mujer Trabajadora. Y esto reivindica la lucha de las mujeres y la lucha de las mujeres respecto de su derecho al trabajo. También encontramos que con la culminación de la Revolución Francesa, pues evidentemente se dio la exclusión de los derechos de las mujeres, siendo incluso excluidas de los niveles de educación de alto rango. Se genera un código de derecho en donde el enfoque básicamente es familiarista y se sustenta en la división sexual del trabajo y se justifica la violencia en contra de las mujeres por temas de biología. Es allí donde entramos nosotros en la segunda ola del feminismo y se da la declaración de Seneca Walls. En 1966 las mujeres logran obtener un triunfo cuando se da el primer congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores y se aprueba la resolución relativa al trabajo profesional de las mujeres, documento que desafió ampliamente la tradición que se tenía de que el lugar de trabajo de las mujeres era el hogar. Es allí donde podemos ver que la declaración de sentimientos y las resoluciones de Seneca Falls es el documento que se firma para estudiar las condiciones de los derechos sociales, civiles y religiosos de las mujeres. Elizabeth Cady Stanton, también activista estadounidense de los movimientos abolicionistas de las mujeres, logran promover la declaración de Seneca Walls. En Colombia, pues entonces empezamos a ver que la Corte Suprema de Justicia deroga algunos aspectos que nos permiten entrar al derecho al voto en 1853. Y en el mundo, digamos que entramos en la misma sintonía con la revolución de las sufragistas. El 19 de julio de 1869, entonces vemos que como tal de la revolución de las sufragistas, encontramos que se instaura el sufragio como iguales. Sin embargo, se excluía a la población negra del voto. También encontramos en esta segunda ola todo lo relacionado con la instalación del movimiento de las sufragistas, tanto en Europa como en América.
encontramos pues que sobre el 74 se dan las primeras mujeres votantes en Colombia y encontramos que, por ejemplo, en 1889 la dirigente alemana Clara Zetkin pronuncia el primer discurso sobre los problemas de la mujer durante el Congreso fundador de la Segunda Internacional Socialista celebrado en París. Allí defendió los derechos de la mujer al trabajo, a la protección a la maternidad, la protección de la mujer gestante y también la participación de la mujer en el desarrollo de los eventos internacionales. En 1899 se realizó la Conferencia de Mujeres de La Haya y los Países Bajos, donde se condenó la guerra, hecho que marcó como tal un movimiento antibélico que fue impulsado por las mujeres. Más de 130 mujeres obreras ofrecieron su vida el 8 de marzo de 1908, cuando se produjo el incendio de la fábrica textil y se generó dadas las reclamaciones de las mujeres por condiciones laborales iguales a los hombres. Es allí donde se da el surgimiento del 8 de marzo. El 8 de marzo de 1910, y estando en la segunda ola del feminismo, Clara Zetkin propuso la segunda Conferencia Internacional de la Mujer Socialista celebrada en Dinamarca, digamos para que se celebrara todos los años el Día de la Mujer, el 8 de marzo, como una manifestación internacional unificada de honor en pro de los derechos de la libertad de las mujeres. Esta propuesta fue aprobada por 100 delegados de 17 países. El 8 de marzo de 1911 se celebró por primera vez en Alemania, en Austria y en Suiza el Día Internacional de la Mujer, donde más de 1 millón de mujeres y hombres asistieron en diversas manifestaciones y exigieron, además del derecho al voto de la mujer, el derecho a ejercer el cargo público, el derecho al trabajo, el derecho a la formación profesional y el fin de la discriminación. En 1912 se celebró el Día Internacional de la Mujer y se extiende a otros países como Francia, Países Bajos y Suiza. En 1913 se realiza en San Petersburgo, en Rusia, la primera manifestación del Día Internacional de la Mujer, pese a la intimidación y el abuso policial. En 1914, el 8 de marzo, se celebró en los países el Día Internacional de la Mujer bajo el estándar de los movimientos de paz. Y en señal de esta protesta contra la guerra que se amenazaba en Europa y que buscaba evidenciar que las mujeres son fieles defensoras de la paz. Demostremos a los hombres que no somos inferiores a ellos en valentía y bravura. Demostremos a toda Europa que las mujeres francesas conocen y están a la altura de las ideas de su siglo, despreciando los prejuicios absurdos y antinaturales. Mujeres francesas, comparen lo que somos en el orden social con lo que deberíamos ser. Para conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones, es necesario que nos dirijamos al juicio de la inteligencia para, con su ayuda, poder distinguir lo justo de lo injusto. Mujeres francesas, lo repito otra vez, nuestra misión debe ser alta. Liberémonos de las cadenas que nos atan. Ya es tiempo de que la mujer salga del ambiente en que estuvo encerrada durante tanto tiempo, esclavizada por el orgullo, la ignorancia y la injusticia de los hombres. Recordemos los tiempos en que nuestras madres, las mujeres galas y las orgullosas mujeres alemanas, intervenían en las reuniones y luchaban al lado de los hombres, venciendo a los enemigos. No obstante, al papel fundamental de la participación femenina en la Revolución Francesa, el pensamiento androcentrista se impuso al planteamiento feminista, pues los varones que dirigían la revolución reducían el rol de la mujer al de la madre abnegada y esposa obligada. Pierre Gaspard Chaumette, uno de los líderes de la Revolución Francesa, un misógino de marca que decía: ¿desde cuándo les está permitido a las mujeres abjurar de su sexo y convertirse en hombres? ¿Desde cuándo es decente ver a mujeres abandonar los cuidados devotos de su familia, la cuna de sus hijos, para venir a la plaza pública, a la tribuna de las arengas, a realizar deberes que la naturaleza ha impuesto a los hombres solamente?